día, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cayán. Hoy vamos a trabajar la primera clase de Historia y Política de la Educación Latinoamericana, Argentina y Chaqueña, correspondiente a los profesorados de Matemática, Física y Biología, ¿sí? Esta materia está ubicada en el tercer año del diseño curricular. Nosotros ya comenzamos esta cursada a través de el aula virtual, ¿sí? Ya llevamos varias clases. Esta grabación, este video nos va a servir para afianzar ciertos conceptos y ciertas categorías analíticas que nos van a servir para entrar en significancia con lo que tiene que ver la historia de la educación, algo que nos va a servir de ahora en más para poder analizar, comprender el funcionamiento de nuestros sistemas desde su historia y desde su devenir también historiográfico, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es historia y política, ¿sí? Historia y política de la educación a nivel latinoamericano. Vamos a dejar de lado aquellos sistemas educativos que se han dado en el mundo. Nuestro marco temporal va a comenzar desde las civilizaciones americanas, ¿sí? Desde las culturas americanas, ¿sí? Hasta nuestros días, es decir, un gran espacio abanico temporal. Es por eso que vamos a trabajar con categorías analíticas que nos permitan comprender el funcionamiento y comprender los procesos históricos que se dan dentro de ese amplio espacio temporal que nos llevaría muchos años para trabajar. Pero como tenemos el enfoque de historia de la educación, solo vamos a trabajar las formas educativas que se dieron en ese espacio, ¿sí? Desde las culturas americanas hasta la actualidad. Para eso vamos a trabajar con los primeros conceptos de Max Weber, ¿sí? Unos conceptos que se trabaja desde la sociología, ¿sí? Max Weber también es considerado uno de los padres de la sociología. En principio a nosotros nos interesa porque va a tomar el concepto de dominación para comprender las sociedades en las cuales vivimos actualmente, ¿no? Según él, en el libro de Economía y Sociedad, un gran libro que va a ser tenido en cuenta desde el principio del siglo XX, perdón, y en él va a trabajar los tipos de dominación, entre otras cosas, ¿no? Porque va a trabajar otros conceptos como acción, como hechos, distintos conceptos que en este caso nosotros solo nos vamos a enfocar en los tipos de dominación. Y vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para esta primera clase que tiene que ver con la dominación, ¿sí? Es decir, el entorno en el cual se gestan esos sistemas educativos, ¿no? Entonces vamos a encontrar tres tipos de dominación. La dominación carismática, tradicional y racional, ¿sí? Trabaja otras dominaciones, pero estas son las que más o menos van a influir en la caracterización y el análisis del funcionamiento de los sistemas educativos, ¿no? La primera es la carismática, ¿sí? La carismática tiene que ver, es decir, que se basa en la característica extraordinaria de los individuos o grupos relacionadas con la santidad, el heroísmo o la ejemplaridad, ¿sí? de algunas personas. Esto tiene que ver con qué? Con que hay personas, ¿sí? A lo largo de la historia, líderes y grupos de personas que por su santidad, por su ejemplaridad o su heroísmo traccionan, ¿sí? Traccionan su legitimidad, su autoridad sobre otros. Vamos a los ejemplos para que sea más fácil poder comprender, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo histórico, ¿no?
aquí vamos a poder encontrar algunos caudillos de la historia argentina, ¿sí? Que no han sido legitimados por el Estado, pero que sí están siendo legitimados por su propia comunidad, es decir, la comunidad que los circundó en esa época, ¿no? Un ejemplo va a ser, por ejemplo, Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes va a ser un personaje histórico, heroico, ejemplar para su ejército, y que no importa si él hubiese sido gobernador o no, lo iban a seguir de la misma manera. Cuando se dan, por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el gobierno, ¿sí? Revolucionario, muchas veces no lo identificó, por ejemplo, a Martín Miguel de Güemes como un personaje legal, es decir, del Estado, ya sea salteño, ¿sí? Para poder ejercer su autoridad. ¿Cómo la ejercía? A través de esta dominación carismática, ¿no? A través de su ejemplo, de su heroísmo, todos lo seguían. Vamos a ejemplos más concretos todavía. Los líderes populistas a nivel latinoamericano, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, el líder populista que llevó adelante políticas populistas de economía abierta, es decir, de economías que han nacionalizado sus medios de producción, ¿sí? Y los ejemplos son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tenemos a Getúlio Vargas, ¿sí? Que fue presidente del Brasil, en el cual, ¿sí? Llevó adelante políticas de corte populista, es decir, nacionalizando ciertos medios de producción, ¿sí? Ampliando derechos en los trabajadores, ¿sí? Lo mismo ha sucedido en Chile con Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, que desde el socialismo pudo proyectar su imagen populista, que sus órdenes eran casi como ley en aquellos del cuales lo seguían, ¿no? Y así podemos tener un montón más, ¿no? Esto de la dominación carismática no tiene que ver con que el personaje sea simpático, nos parezca algo agradable, no tiene que ver con eso, tiene que ver con su santidad, con su heroísmo, ¿no? Bien, pasemos a la dominación de índole tradicional. Esta se basa, ¿sí? En la creencia de que las tradiciones son sagradas. Y existe desde mucho tiempo atrás, es decir, desde que nosotros tenemos existencia, ¿no? Es decir, nosotros heredamos de nuestras familias, de nuestra sociedad, ciertas creencias que parecen ser sagradas, ¿no? Creo que lo vemos cotidianamente en todos los ámbitos, ya sea educativos, familiares, religiosos, ¿sí? Hay actos que deben ser sagrados, ¿sí? No porque alguien lo haya dicho, sino porque se han ritualizado, ¿no? Esto pasa mucho en las escuelas, esto pasa mucho en las instituciones. Hay cosas que ustedes podrán ir pensando en esto de que se han ritualizado, ¿no? Podemos categorizar algunas figuras, la figura del maestro hace unos años atrás, la figura ahora, ver cómo se ha ritualizado la idea de la autoridad que tenía el maestro hace unos años atrás y ahora, ¿no? Eso también se podría ir trabajando, ¿no? Ustedes podrán ir pensando en esas ritualidades. Esto se da mucho también en el orden religioso, ¿no? Hay muchos rituales que si no los hacemos, ¿sí? Creemos que carecemos de respeto por aquello, ¿no? Esto ya incumbe a el orden establecido, ¿sí? El orden establecido por las familias, por la misma sociedad, hasta un orden también de corte tipo biológico, ¿no? Pero que en este caso no vamos a trabajar sobre eso, sino sobre las cuestiones educativas. Si hubiésemos estado en clases presenciales ya hubiésemos
nos hubiésemos ido hasta la antropología y vuelto y ver cómo trabajamos. Pero bueno, vamos a la dominación racional, que esta sí es la importante, ¿sí? En esa dominación racional, dice Max Weber, que se basa en la creencia en la legalidad, es decir, en el ordenamiento establecido por el derecho, ¿sí? Y quienes hacen posesión de ese derecho, ¿no? Esa dominación tiene una característica de ordenamiento. La dominación esta impera, ¿sí? Por su legalidad. ¿Qué es esto? Aquí aparece el Estado en su máxima expresión, ¿sí? ¿Sí? El Estado, a través de su aparato, de su estructura orgánica, de su estructura, ejerce su dominación, ¿sí? Ejerce su dominación con la ventaja de que puede emitir leyes, derechos, ¿sí? Que van a ser acatados sí o sí por el Estado. Esta dominación racional, legal, ¿sí? Es donde el Estado puede dominar perfectamente a todo lo establecido en la sociedad, ¿no? Desde sus límites, ya sea sus límites geográficos, su política económica, su política educativa, ¿sí? A través de leyes, ¿no? En este caso, ordena, nosotros lo conocemos a través de los ministerios, ¿sí? Los ministerios van a llevar adelante las políticas, las políticas ya sea educativas, las políticas económicas, ¿sí? Que van a tener un impacto, ¿sí? En el llano, en la sociedad, ¿no? Entonces, el Estado va a ejercer su dominación, ¿sí? Su política educativa, a través de la burocracia. Un concepto que deben tenerlo en cuenta de aquí hasta el final de la cursada. La burocracia, dice Max Weber, es el pilar de los estados modernos. ¿Por qué? Porque sin burocracia, sin ese entramado complejo que ejerce el Estado, no se puede dar una dominación efectiva, dice Max Weber. ¿Por qué? Porque no hay quien controle, quien administre. Si no hay burocracia, no hay una dominación ejemplar, ¿sí? Si nosotros tenemos que develar el origen etimológico de burocracia, nos vamos a dar con que es una palabra compuesta justamente que por un lado tenemos la palabra buró, que quiere decir mesa, el buró, y kratos que provee, ¿sí? Que tiene que ver con el poder, ¿no? Kratos significa poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder se ejerce a través del escritorio, ¿sí? Ese poder se va a ejercer a través de la administración. Esto pasa mucho, ¿sí? En las instituciones educativas y a nivel ministerial, ¿no? Ustedes para ingresar a educación, que necesitan un papel, que diga que ustedes terminaron el secundario, que tienen que tener un DNI, que tienen que tener ciertos papeles para acreditar, ¿sí? Que ustedes están en un nivel que el Estado, ¿sí? Tiene previsto para ustedes, ¿no? Bien, esta sería la primera clase, ¿sí? Nosotros le vamos a dar importancia solo a este último, la dominación racional. El Estado es en donde se asienta todo el sistema educativo. Recuerden una cosa, esto para que lo noten, sin un Estado no existen los sistemas educativos modernos. ¿Estamos? No existen, ¿sí? El sistema educativo debe tener una base, burocrática, ¿no? Porque tiene que ver con el control, que ya va a formar parte de otra clase. Yo les había dejado unas actividades, ¿sí? Que ahora les voy a colocar en la placa, ¿sí? Esas actividades tienen que ver con trabajar los tipos de dominación de Max Weber, ¿sí? Y que ustedes puedan ejemplificar cada uno de esos tipos de dominación, sobre todo el de la dominación racional, con el cual vamos a seguir trabajando en la clase número 2. Bueno, eso es todo, nos vemos en un rato.